Hola, mi nombre es Catalina y hoy estoy aquí para compartir algo que sinceramente nunca imaginé que contaría. No es fácil hablar de esto, pero creo que la vida, a veces, nos pone en situaciones que jamás esperaríamos vivir. Sé que esta historia será difícil de creer, porque cuando todo sucedió ni siquiera yo lo creía. Estoy casada desde hace años, y como muchos matrimonios, el mío comenzó lleno de promesas y sueños. Sin embargo, con el tiempo, la rutina se apoderó de todo y la magia se fue desvaneciendo. No estoy aquí para justificar lo que hice, pero a veces uno se pierde, ¿sabes? Te sientes sola, necesitas algo nuevo, y terminas dejándote llevar por sentimientos que, en el fondo, ni siquiera son tuyos. Nunca imaginé que lo que parecía una simple distracción se convertiría en algo tan grande y complicado. Voy a contarte todo, desde el principio, para que entiendas qué pasó, qué me llevó a tomar las decisiones que tomé y lo que descubrí después. Y el final, bueno, me dejó sin palabras. De verdad, no estaba preparada para lo que sucedió cuando las cosas se salieron de control. Solo espero que puedas entenderme, aunque no estés de acuerdo con todo. Todo comenzó de manera tan simple, casi inocente, pero se convirtió en un completo desastre. Si quieres saber hasta dónde llegó esta historia y cómo todo se salió de control, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás las historias más impactantes, llenas de giros inesperados y secretos que nadie se atreve a contar. Y no olvides darle me gusta a este video. Cuando conocí a Ricardo, mi esposo, estaba completamente fascinada. Era el tipo de hombre que hacía que todo pareciera fácil, me daba la atención que siempre había deseado y parecía tener todo bajo control. Al principio, todo fue perfecto. La pasión estaba en el aire, las conversaciones eran profundas y, por supuesto, el sexo era increíble. Pero la vida real, con el tiempo, se fue apoderando de nuestra relación. Los primeros años de matrimonio fueron, sin duda, los más intensos, pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Él siempre estaba ocupado con el trabajo, enfocado en las metas de la empresa, y yo me sentía cada vez más sola. No hablo de una soledad física, sino emocional. Lo que antes era un matrimonio lleno de conversaciones y risas, se convirtió en una rutina predecible. Las noches que pasábamos juntos ya no eran las mismas, y la intimidad que solíamos compartir se desvaneció poco a poco. Trataba de no pensar demasiado en ello, pero cada vez que miraba el reloj me daba cuenta de que nunca llegaba a casa a tiempo para compartir una comida conmigo o siquiera para hablar sobre nuestro día. Extrañaba algo. Y sí, a alguien. Sentía que, por más que intentáramos, las cosas simplemente no estaban funcionando como deberían. Y fue entonces cuando empecé a cuestionarlo todo. Era como si, de alguna manera, estuviera buscando una razón para sentirme viva otra vez, para sentir ese cosquilleo en el estómago que sentí al inicio de nuestra relación. Sé que la mayoría de los matrimonios pasan por esta etapa, esa en la que todo pierde color y emoción. Pero créeme, no es fácil lidiar con ello, especialmente cuando te sientes ignorada e invisible dentro de una relación. No digo que ya no lo amara, pero nuestra conexión se estaba volviendo cada vez más distante. Yo quería más, quería sentir que era importante, y lamentablemente, fue ahí cuando comencé a buscar eso fuera de mi matrimonio. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la rutina realmente puede acabar con una relación? ¿O crees que siempre hay una forma de reavivar la pasión? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encantará leer lo que piensas y, quién sabe, tal vez juntos descubramos si hay un camino de regreso antes de que sea demasiado tarde. Fue entonces que, en medio de toda esa frustración, conocí a Diego. Él era el socio de mi marido en la empresa y, sinceramente, nunca imaginé que algo pudiera pasar entre nosotros. Al principio, él era solo un profesional con quien interactuaba, ocasionalmente en cenas de negocios y reuniones laborales. Lo veía como un hombre inteligente, confiado, pero siempre de una manera completamente neutral. Después de todo, era socio de mi marido, alguien con quien compartía el control del negocio. Pero con el tiempo, la dinámica entre nosotros comenzó a cambiar. En cada reunión, Diego parecía estar más atento a mis sentimientos, a mis palabras, a cómo me sentía.
Empezó a hacer pequeños cumplidos, y algo dentro de mí, algo que había enterrado hacía mucho tiempo, comenzó a despertar. No era nada descarado ni forzado, pero la forma en que me miraba, cómo me hacía sentir, era diferente. Notaba las pequeñas cosas sobre mí que mi marido ya no percibía. Tal vez era la atención que me faltaba en casa, o la falta de conexión con Ricardo, pero comencé a sentirme atraída por Diego de una manera que no había sentido en mucho tiempo. No fue inmediato, no me malentiendas. Al principio estuve dudosa. Sabía que estaba yendo en contra de lo que era correcto, pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí deseaba más, y Diego parecía ser la respuesta a eso. No era solo su físico, aunque era innegablemente atractivo. Era la forma en que me trataba, cómo me hacía sentir valorada, y siendo honesta, la atención que me daba se volvió adictiva. Nuestra conversación pasó de temas profesionales a toques más personales. Se mostraba interesado en cómo me sentía, en cómo iba mi vida, cómo estaba mi matrimonio. Empecé a darme cuenta de que no estaba allí solo para hablar de negocios. Sus palabras se volvieron más amables, más intensas. No solo buscaba a alguien con quien hablar, sino a alguien que me diera la sensación de ser vista de nuevo, alguien que me hiciera sentir deseada. Fue una noche en particular cuando todo cambió. Estaba con mi marido en una cena de negocios con Diego, y la conversación seguía el mismo camino de siempre, monótona y sin brillo. Diego, sin embargo, estaba diferente. Me miraba de una manera más intensa, con esa mirada que hacía que mi corazón latiera más rápido. Después de la cena se ofreció a llevarme a casa. Dudé, pero algo dentro de mí me dijo que era hora de algo nuevo, algo excitante, algo que me hiciera sentir viva nuevamente. Cuando entramos al coche, el ambiente estaba tenso. No sabía qué esperar, pero la tensión entre nosotros era palpable. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo curiosa, sintiendo una mezcla de emociones que no podía controlar. Diego condujo en silencio un rato, hasta que finalmente se giró hacia mí y dijo algo que cambió todo. «Catalina, sé lo que está pasando, sé lo que sientes, y puedo hacerte sentir todo lo que has perdido». Eso fue como una señal. Algo dentro de mí cedió. Sabía que lo que estaba a punto de suceder no era correcto, pero en ese momento la tentación era más fuerte. Estaba perdida, queriendo más, y Diego, con todo su encanto y atención, era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Sabía que no sería fácil dar marcha atrás, pero no podía resistirme a lo que estaba pasando. Estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría volver. Ahora cuéntame, ¿crees que la atención y el cariño pueden ser más poderosos que la fidelidad? ¿O piensas que, cuando alguien cruza esa línea, ya está todo perdido? Quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías en esta situación? No te vayas, que aún hay mucho más en esta historia. Me estaba permitiendo sin saber muy bien qué hacer con eso. Cuando Diego y yo comenzamos a vernos más seguido, ya no se trataba solo de negocios. En cada encuentro, él se acercaba más, y yo, no podía negar que me sentía completamente atraída por él. La sensación de ser deseada, de ser vista de una manera tan intensa, me estaba consumiendo. Nuestra primera cita no oficial fue algo que nunca olvidaré. Después de una reunión tarde en la noche, Diego sugirió que tomáramos un café. Dudé un poco, pero la curiosidad era más grande. Esa noche parecía diferente, y sabía que algo estaba a punto de suceder. Cuando llegamos al café, él fue directo al grano, diciendo que notaba la distancia entre yo y Ricardo, y que no merecía vivir así. Traté de alejar la idea de algo más, pero la verdad es que, en el fondo, lo deseaba. Y de repente, no sé bien cómo, pero la conversación se transformó. Estaba tan sedienta de algo nuevo, algo que me sacara de esta rutina agotadora, y Diego parecía ser la única persona capaz de darme eso. Me acercó a él, y el beso fue algo que me sorprendió. Estaba completamente entregada a eso, sin pensar en las consecuencias. Su toque, la manera en que me hacía olvidar todo lo que estaba pasando en mi vida, fue como un alivio. Ya no sentía miedo, solo quería vivir ese momento. Cuando nos apartamos, él me miró a los ojos y dijo: «Esto es solo el comienzo, Catalina. Mereces más de lo que tienes». Y eso fue lo que me hizo seguir una vez más.
Me hizo creer que tenía razón por querer más, por querer vivir algo diferente, por sentirme viva de nuevo. Estaba perdida, y él lo sabía. Lo peor, tal vez, es que después de ese beso, algo dentro de mí cambió. Sabía que no podría dar marcha atrás. Estaba demasiado involucrada, y de alguna manera, eso era más fuerte que yo misma. Estaba dejando de ser la mujer que mi marido conocía, y me estaba convirtiendo en alguien que buscaba algo más. Algo peligroso, pero a la vez excitante. No puedo mentir. Lo que estaba haciendo me hacía sentir viva, pero también me consumía por dentro. A cada encuentro la culpa se acumulaba, pero la tentación era más fuerte. Estaba perdiendo el control de mí misma y lo peor, no podía detenerme. Eso me alejaba aún más de lo que tenía con Ricardo y, sinceramente, ya no sabía si eso era lo que quería o si solo estaba tratando de llenar un vacío. Ya sabía que las cosas no serían fáciles. Estaba yendo demasiado lejos y sabía que en cualquier momento todo esto podría salir a la luz. Pero, en ese momento, ya no podía pensar en las consecuencias. Solo quería seguir adelante y vivir todo lo que Diego me estaba ofreciendo. Y ahora, te pregunto, cuando se cruza la línea de la traición, ¿aún hay vuelta atrás? ¿O una vez involucrado el destino ya está marcado? Comenta aquí abajo qué harías tú en el lugar de Catalina. Esa sensación de estar viviendo algo prohibido, algo emocionante, comenzó a consumirnos de una forma que ya no pude controlar. Pero como dicen, la mentira tiene las patas cortas. Sabía que, tarde o temprano, Ricardo descubriría lo que estaba pasando. Y en el fondo, la idea de ser descubierta me causaba un miedo con el que no sabía lidiar. Fue una noche de viernes cuando la bomba explotó. Diego y yo nos habíamos encontrado nuevamente y comenzaba a darme cuenta de que mi vida estaba saliendo de control. Estaba en el auto, camino a casa, cuando el celular sonó. Era un mensaje de Ricardo y su tono era diferente. No estaba enojado, pero había algo raro en la forma en que escribió. ¿Dónde estás, Catalina? Llegué a casa y no te encontré. ¿Pasó algo? Desvié rápidamente la conversación, diciéndole que estaba con unas amigas, pero algo dentro de mí ya sabía lo que estaba sucediendo. No pasó mucho tiempo y me llamó. El tono de su voz estaba tenso, casi frío. Sé lo que está pasando, Catalina. Sé todo. En ese momento, mi mundo se vino abajo. No sabía si estaba más asustada o avergonzada. Ricardo, mi esposo, había descubierto lo que estaba haciendo con Diego. Me dijo, con una calma que me asustó, que ya tenía sus sospechas desde hacía algún tiempo. Había notado cambios en mi comportamiento, en cómo actuaba e incluso en mi mirada. Y fue entonces cuando me contó lo que había descubierto. Sabía de los encuentros, las conversaciones, las miradas compartidas. Mi primera reacción fue la negación. Intenté justificarme, intenté hacerle creer que todo era un malentendido, pero él ya no estaba dispuesto a escuchar mis disculpas. Sabía la verdad, y en el fondo, yo también lo sabía. No había forma de negarlo. Estaba demasiado involucrada, y las mentiras que había contado se acumulaban sobre mí. Entonces, Ricardo me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. ¿Crees que no me di cuenta? ¿Crees que no veo lo que está pasando entre nosotros? No. Soy ciego, Catalina. Y aunque me hayas traicionado, sé que hay algo mucho más profundo entre nosotros. No sé si podemos retroceder, pero estoy dispuesto a descubrir qué está realmente mal. Este momento fue para mí un choque de realidad. Sabía que había hecho algo terrible, algo que no tenía explicación, y la culpa me invadió de una forma aplastante. Quería disculparme, explicar, hacer que me entendiera, pero sabía que no sería tan fácil. El daño ya estaba hecho. Fue entonces cuando Ricardo reveló un secreto del pasado que jamás imaginé. Me contó que, años atrás, él había tenido una experiencia de infidelidad y que durante todo ese tiempo había intentado ocultármelo, pero ahora estaba listo para revelarlo. Me explicó que sentía que nuestras fallas en el matrimonio provenían, de alguna manera, de un lugar más profundo, algo que ambos habíamos descuidado. La revelación de Ricardo fue una bomba por sí misma. Ese momento fue más que un enfrentamiento. Sobre la traición con Diego, fue una explosión de secretos,
heridas y fallas acumuladas que finalmente salieron a la luz. La verdad era que, mientras yo me perdía en los brazos de Diego, mi esposo también se había perdido en algún momento, en el pasado. Ambos estábamos buscando algo que el matrimonio ya no ofrecía, pero en lugar de intentar encontrarlo juntos, tomamos caminos opuestos. Lo que parecía un error individual, ahora revelaba que ambos habíamos fallado en nuestra relación de formas que jamás imaginé. Y en medio de todo esto, el peso de la culpa me consumía, porque, al mismo tiempo que sabía que mi error era imperdonable, comencé a cuestionar todo lo que había sucedido entre nosotros. Y la pregunta que me atormentaba era: ¿había algo más entre nosotros? ¿Algo que necesitábamos enfrentar antes de tomar cualquier decisión? Lo que sucedió después de la revelación de Ricardo fue un silencio que pesó entre nosotros. Él no me culpó directamente, pero las palabras no dichas fueron aún más dolorosas. Sentía que lo estaba perdiendo todo: al esposo, la confianza e incluso a mí misma. Intentaba digerir el descubrimiento de su pasado mientras lidiaba con lo que había hecho con Diego. El peso de la traición me aplastaba de una forma que jamás imaginé. Esa noche estuvo marcada por un enfrentamiento que, de alguna manera, me hizo ver que las cosas no eran tan simples como parecían. Me vi cuestionándome a mí misma, al matrimonio e incluso la relación que había comenzado con Diego. Todo estaba en ruinas y el vacío que sentía se hacía aún mayor. Sabía que, por más que quisiera huir del dolor, la verdad estaba presente y no había forma de escapar de ella. En los días siguientes, Ricardo y yo intentamos hablar más sobre lo sucedido, pero las palabras no parecían suficientes. Él estaba en un estado de ánimo donde la ira y el dolor se mezclaban, y yo sabía que nada de lo que dijera restauraría la confianza que habíamos perdido. Lo que tal vez era más aterrador era que tampoco sabía lo que quería. Sentía que algo faltaba en el matrimonio, pero al mismo tiempo no sabía si la traición con Diego había sido un intento desesperado por rescatar algo perdido o simplemente una fuga de la monotonía. Mientras tanto, Diego continuaba enviando mensajes, como si nada hubiera cambiado. Quería verme, hacerme olvidar lo que estaba sucediendo. Pero, para mí, los mensajes de Diego eran un recordatorio de lo mucho que me estaba hundiendo. Lo que parecía excitante y seductor ahora se revelaba como una forma de escapar, una manera de alejarme de todo lo que realmente importaba. Fue entonces cuando un día, Ricardo y yo nos sentamos para una conversación definitiva. Él me preguntó, sin rodeos: ¿qué quieres, Catalina? ¿Quieres seguir con nosotros o quieres continuar con Diego? Me vi completamente perdida. ¿Cómo decidir entre los dos? ¿Cómo dar un paso sin saber lo que realmente buscaba en mi vida? No sabía qué responder. El amor, la traición, la culpa, todo se mezclaba de tal forma que ya no sabía qué era real. Lo que sí sabía era que, de alguna manera, estaba viviendo una mentira. No estaba siendo fiel ni a mí misma ni a él, y lo único que me quedaba era enfrentar las consecuencias de lo que hice. Al final, Ricardo y yo decidimos tomar un tiempo separados. No sabíamos qué pasaría en el futuro, pero sabíamos que necesitábamos espacio para reflexionar. No sabía qué sería de nosotros, pero entendí que las palabras de Diego, "mereces más", me estaban haciendo darme cuenta de que necesitaba más que una aventura fuera del matrimonio. Necesitaba reencontrarme con la Catalina que había perdido a lo largo de los años, esa que no se dejaba engañar por la ilusión de una felicidad rápida. Fue durante este período de reflexión que finalmente entendí que el verdadero cambio no estaba en otro hombre ni en una relación extramarital. Estaba dentro de mí. Necesitaba resolver mis propios conflictos antes de buscar cualquier otra cosa. Si algún día había una oportunidad de salvar el matrimonio con Ricardo, primero tendríamos que reconstruir lo que habíamos perdido: la confianza, el respeto y la comunicación. Con el tiempo, fui aprendiendo a mirar mi error y entenderlo como una señal de alerta. Ya no quería vivir engañada pensando que una pasión momentánea podía darme lo que la vida y el verdadero amor no podían. Y tal vez, después de todo este proceso, la mayor lección fue darme cuenta de que el amor más grande que debía buscar era el amor propio, y que sin él no podría amar a nadie de verdad, ni siquiera a mí misma. Después de todo lo que sucedió,
lo único que pude hacer fue reflexionar. Cometí un error terrible, pero sabía que no podía dejar que el dolor se apoderara de mi vida para siempre. La traición que cometí no solo destruyó la confianza de alguien en mí, sino que también me hizo perder algo muy importante dentro de mí misma. Perdí la capacidad de ser honesta conmigo misma, de entender lo que realmente buscaba en la vida y en el amor. Durante los meses que siguieron, el dolor de la separación y el luto por lo que se había roto me obligaron a mirar mi vida de una manera más profunda. Comencé a cuestionar mis decisiones y a preguntarme qué me había llevado hasta ese punto. ¿Era la búsqueda de una válvula, de escape de la monotonía o el desesperación de no saber cómo lidiar con las frustraciones diarias? Tal vez un poco de todo eso, pero al final la respuesta era clara. Lo que estaba en juego no era solo el matrimonio, sino mi propio autoconocimiento y la capacidad de lidiar con mis propias emociones. Tuve que alejarme de todo y de todos para entender dónde estaba fallando. Ya no se trataba de Diego ni de Ricardo. Era sobre Catalina, sobre cómo ella se había perdido a lo largo de los años, creyendo que podía esconderse detrás de mentiras y escapatorias momentáneas. Me di cuenta de que no podía esperar que nadie me salvara. Lo que necesitaba era salvarme a mí misma primero. Mientras tomaba ese tiempo para mí, también empecé a comprender lo que realmente significaba ser honesta en una relación. Lo que comenzó como una aventura, una forma de escapar de la rutina, se transformó en una lección sobre la importancia de la comunicación y la confianza. Una lección que, al final, me hizo entender que no hay nada más devastador para una relación que la falta de sinceridad. También aprendí que, en medio del dolor, es posible encontrar crecimiento. Claro, el camino no fue fácil. Pasé por momentos de soledad y arrepentimiento, pero también tuve el privilegio de reconectarme con una versión de mí misma que estaba perdida. A veces, la vida nos pone en situaciones que parecen sin salida, pero con el tiempo podemos encontrar las respuestas que necesitamos, siempre y cuando estemos dispuestos a mirar hacia adentro y enfrentar nuestros propios errores. Tal vez, sí, algún día Ricardo y yo decidimos seguir adelante. Será desde una base más fuerte, más honesta y más madura. O tal vez no. El futuro es incierto, pero lo que aprendí durante este proceso es que sin importar lo que pase, la única persona con la que no puedo mentir es conmigo misma. Y al final, la gran lección que llevo para mi vida es la importancia de aprender de los errores. No hay vergüenza en fracasar, pero hay gran valentía en aprender, crecer y empezar de nuevo. Y al hacer esto, encontramos no solo nuestra propia paz, sino también la capacidad de construir relaciones más saludables y verdaderas. Ahora, puedo decir con confianza que el amor más grande que debemos cultivar es el amor propio. Sin él, ninguna relación será capaz de sobrevivir a las tormentas de la vida. Y si algo bueno puede salir de todo lo que viví, es la certeza de que, después de las sombras de la traición, es posible encontrar la luz del autodescubrimiento y el perdón. Así que aquí estoy, compartiendo esta historia con ustedes, no para buscar excusas, sino para aprender y enseñar. Todos cometemos errores, todos tenemos nuestras debilidades, pero eso no define quiénes somos. Lo importante es lo que hacemos con esos fallos y cómo nos moldean para el futuro. Cuando llega el dolor, trae consigo una oportunidad de crecimiento, reflexión y reinicio. Tal vez te hayas identificado con mi historia o tal vez no. Pero la verdad es que todos estamos buscando algo: amor, comprensión y sobre todo paz interior. Y si estás pasando por algo similar, debes saber que es posible cambiar, es posible aprender de los errores y, lo más importante, es posible reconstruir. Lo que realmente importa es el coraje de enfrentar nuestros propios errores y decidir que merecemos ser mejores. Si te ha gustado esta historia, si te ha hecho reflexionar, te pido que la compartas. Si te identificas con algún punto y quieres saber más sobre cómo superar tus propios errores, sígueme para más videos y contenido. Y si tienes una historia que contar, no dudes en compartirla en los comentarios. Estoy aquí para aprender contigo también. Recuerda, no importa lo que haya pasado en el pasado, el futuro sigue estando en tus manos. No tengas miedo de dar el primer paso hacia un nuevo comienzo.